Mi mayor fracaso como emprendedor. Hola, si entraste a este video es porque quieres escuchar la historia de mi mayor fracaso intentando emprender. Si el título te identificó, es porque probablemente estés pasando por una situación similar y no sabes qué hacer. Pero en este video, te contaré todo lo que me pasó, por qué fracasé emprendiendo y lo positivo de haber fracasado. Además de varias enseñanzas que me dejó el fracaso y que quiero compartirlas contigo. Pero antes, ¿qué tal si apoyas al canal con un like a este video? Además, puedes suscribirte y así estar al tanto del contenido de alto valor que subimos constantemente. Ahora sí, vamos con mi historia. Mi historia es la siguiente. Desde hace mucho tiempo he sido amante del emprendimiento. Soy un aprendiz de todo lo referente al crecimiento personal y financiero. Hace un par de años me decidí a emprender, porque quería iniciar mi camino hacia la libertad financiera y poder evolucionar en la vida y en el mundo de los negocios. Me puse en la tarea de buscar oportunidades de negocio en línea y me topé en Facebook con un anuncio que me llamó mucho la atención. Era un post en donde un hombre que se veía muy exitoso invitaba a escuchar una propuesta sobre una opción de negocio digital, el cual permitía generar ingresos lineales y activos, crear equipos de trabajo y tener un sistema que te podía ayudar a obtener grandes resultados. Le escribí a ese hombre y realmente me gustó mucho su vibra y su forma de hablar. Coordinamos una reunión en un café conocido en la ciudad para poder conversar sobre más detalles de la propuesta de negocio. Llegado el día, nos vimos a eso de las 5 de la tarde. Tuvimos una charla muy amena y me gustó todo lo que me dijo referente al negocio. La inversión era baja y la potencialidad de ganancia se veía muy buena. Además, se adaptaba a lo que yo estaba buscando. Era un negocio que podía llevar desde cualquier parte del mundo, bien sea en mi teléfono o laptop, con clientes y socios de cualquier país del mundo. Además de obtener todas mis ganancias en dólares, lo que me gustaba todavía más. Siempre tuve creencias erróneas sobre el mercadeo en red, pues existen muchos mitos sobre este tipo de negocios. Pero la verdad es que luego de comenzar a pertenecer a ella descubrí que es una industria poderosa, llena de casos de éxito, y que factura billones de dólares cada año. Además que abarca casi cualquier nicho de mercado que te puedas imaginar. En este caso, el producto que se comercializaba iba muy bien conmigo y con mi círculo social, pues se trataba de comenzar en el negocio de la producción o elementos tecnológicos de tendencia, y a precios muy accesibles. Estaba genial, porque yo era bien joven, y todos mis amigos también, y ya sabemos que a los jóvenes les encanta la nueva tecnología. Algo que siempre voy a resaltar de las redes de mercadeo es el alto nivel de capacitación que le brinda a los nuevos emprendedores. El Network Marketing es una de las mejores escuelas para nuevos emprendedores. Enseña muchas cosas muy buenas para quienes aspiran a convertirse en empresarios. Aprende sobre inversiones, desarrollo, oratoria, comunicación asertiva y ventas. Habilidades de éxito que te ayudarán en cualquier área de tu vida. Mis inicios fueron excelentes. Aprendí rápido sobre todas las cosas. Comencé a conectar con personas. En un mes hice varias ventas y comencé a cogerle el gusto al negocio. Cuidaba de todos los aspectos, pero pronto descubrí el gran potencial de la creación de equipos, expandiendo el negocio al máximo y obviamente maximizando los ingresos. Comencé a prospectar y me relacioné con jóvenes visionarios de varios países de Latinoamérica. Las cosas iban de maravilla y la facturación incrementó. Comencé a ganar más dinero que nunca. Alcancé un rango muy alto y me ganaba cerca de $5,000 al mes. Evidentemente, por mi juventud, quise subir mi nivel de vida de inmediato. Comencé a viajar, a comprar mucha ropa de marca, comer en restaurantes costosos, relojes lujosos y me compré un auto cuando ya llevaba unos meses en el negocio. Aparte de mi gran equipo, logré romper récords de ventas de la compañía. Estaba en la cima del éxito, pero de repente todo se acabó. No me refiero a que la empresa quebró o algo así, pero llegó algo mucho peor. La pandemia comenzó.
Todos encerrados en sus casas, las personas ya no querían comprar porque tampoco estaban percibiendo ingresos. La facturación se detuvo, pero ¿y si tenía dinero, cuál era el problema? El problema es que por no invertir mi dinero y gastármelo todo en excentricidades, estaba con los bolsillos vacíos y sin la posibilidad de seguir generando más. Estaba quebrado. Pero no por nada malo de la industria del mercadeo en red, sino por mi culpa, por mis errores infantiles y mi falta de educación financiera. Tenía deudas por haber comprado cosas innecesarias a crédito y no sabía qué hacer. Por suerte conseguí un trabajo con el que pude sobrellevar todo el tiempo de la pandemia, viviendo con recuerdos de grandeza y de lujos. Tuve que comenzar de cero y logré hacerlo. En el trabajo conocí a otras personas que sabían mucho sobre negocios y sobre cosas que a mí también me gustaban. Luego de varios meses de trabajo, nos juntamos y decidimos poner en marcha nuestros ahorros. Decidimos invertir a medio plazo en un negocio de dropshipping, en el que no teníamos que invertir en los productos, sino que solo comprábamos en Amazon las cosas que los clientes ya habían pagado. Con este proyecto las cosas iban bien. Apliqué mis conocimientos y cuando pasó la pandemia lo apliqué con mis clientes de tecnología. Esto me trajo ganancias muy grandes. Aprendí de mis errores del pasado, y cuando las ganancias fueron muy grandes, entendí que era hora de invertir en otras cosas. Tomé un porcentaje de mis ganancias y las invertí en acciones por medio de un asesor. Posteriormente, abrí un bar en mi ciudad cuando saqué un porcentaje de ganancias de ambos negocios. Luego fue un blog y por último un canal de YouTube, ambos totalmente monetizados. A día de hoy, tengo más de 5 fuentes de ingresos, y aunque en el pasado pasé por cosas muy duras y me vi sin dinero, luego de mi gran fracaso pude aprender cosas que me sirvieron para tener el presente exitoso que actualmente tengo, y hoy las quiero compartir contigo. Muy atento a las siguientes lecciones. Número 1. Poner todas las expectativas en la misma fuente de ingresos. Uno de mis peores errores es que cuando tenía mucho éxito en la red de mercadeo, dejé todas mis expectativas solo en ese negocio y no quise invertir en crear otra fuente de ingresos diferente. Por consecuencia, al momento de que mi única fuente de ingresos se cerró, me quedé sin entradas de dinero. No hagan esto, por favor. Número 2. Subir muy rápido mi estilo de vida. Este es un error común. Por ganar bastante dinero, comencé a tener un estilo de vida más costoso. Mientras que si hubiera seguido con mi estilo de vida normal, posiblemente me hubiera quedado dinero para ahorrar o invertir. Si ganas $5,000 al mes, vive como si solo ganaras 2,000 y haz cosas inteligentes con los 3,000 que te quedan. Ya sabes. Número 3. No tener objetivos a largo plazo. Al no tener expectativas a largo plazo, me centré simplemente en vivir del momento y no ser precavido de que nada en la vida es seguro. Tener metas a largo plazo te ayuda a mantenerte enfocado por un largo periodo de tiempo. Así que comienza a plantearte objetivos cada cierto tiempo. Número 4. Ver el dinero como un fin y no como una herramienta. Antes yo veía el dinero como un fin. Dinero era igual a viajes, a zapatos nuevos, relojes, gafas, comida, etc. Mientras que ahora ya descubrí que más que un fin, es un medio o herramienta. Herramienta para vivir bien, para comprar tiempo libre, para ayudar a tu familia y tener cierta estabilidad y libertad para hacer lo que te gusta. Este es el enfoque amigable que se le debe dar al dinero. Y esto es todo por hoy. Si crees que este contenido te ha enseñado cosas que consideras útiles, dale like a este video y compártelo con tus amigos. También te puedes suscribir a nuestro canal y activar la campana para que te enteres de cada video que subimos. ¡Hasta la próxima, emprendedor!